y no, si hizo o no el llamado para el polígrafo y si ella tuvo algo que ver con relación a la determinación de las interceptaciones. Vuelvo y lo repito, hasta ahora estamos haciendo los análisis, pero no perdamos de vista que se trata de un delito contra el patrimonio económico, no contra la seguridad nacional. Continuamos. César Flechas, de la revista Semana. Señor fiscal, buenas tardes a la Junta, muy buenas tardes. Hay varios asuntos que saltan luego de esos hallazgos investigativos. Primero, solo fueron los teléfonos de Marely Mesa y de la señora Fabiola los que fueron interceptados, o hay evidencia, una probabilidad de que otras personas hayan sido interceptadas a lo largo de esas primeras pesquisas que hizo la Policía Nacional. Por supuesto, tratando de entenderlo de esa manera, de que se hicieron unas pesquisas. Luego, también hay unas advertencias, de hecho una denuncia ya formal en la Fiscalía, porque la familia de Marely Mesa también fue objeto de seguimiento, fue objeto de amenaza, incluso de hurto. Entonces, también, ¿qué ha pasado con eso? ¿Qué se va a adelantar respecto a esa situación, señora vicefiscal? Bueno, frente al hurto, pues continuaremos las pesquisas. Frente al tema denunciado por la señora Marely, en donde son 3 hechos muy puntuales. Primero, sometimiento al polígrafo y preguntas concretas contra delitos contra el patrimonio económico. La segunda, que es precisamente una situación que sucede en el terminal de transportes. Por supuesto que estamos verificando e investigando si eso se trata de una situación que se ordenó para verificar si la maleta de la madre de Marely llevaba o no el dinero del cual tanto han estado buscando. No es un tema de seguridad nacional, sino en la búsqueda del dinero perdido en el apartamento de la señora Laura. Continuamos. Valentina, de Blue Radio. Estamos en este momento en vivo para Blue Radio y queremos consultarle al fiscal entonces para ampliar. ¿Ustedes cuándo empiezan a identificar este tipo de irregularidades? ¿Solamente es con la denuncia? Antes ustedes identificaron que, digamos, la policía estaba haciendo este proceso con falsa información. ¿Ustedes desde cuándo empezaron a consolidar toda esta información? Bueno, ustedes saben, la línea de tiempo nos dice que se presenta, repito, el día 29 de enero a las 12:30 del día. La señora Laura Sarabia y su esposo se dan cuenta que les falta una maleta, que al parecer había $4.000 o otro dinero. No sabemos exactamente ese asunto, y ahí hay un punto. Segundo, el 30 de enero se asigna un número de noticia criminal a estos hechos. Ahí es donde se asigna un fiscal, una fiscal, y de forma inmediata se presenta falseando un informe de policía judicial, poniendo 2 números y atribuyéndoles una vinculación al Clan del Golfo a la niñera y a la persona que se encargaba de ir por días a ayudarle en la casa a Laura Sarabia, para ponerlas o meterlas o poner los teléfonos en otra investigación que no tenía nada que ver con la investigación del hurto. Ese mismo día, ya con ellas interceptadas ilegalmente, van a la práctica de ese polígrafo, donde, repito, no había ningún tipo de asunto de seguridad nacional, porque el motivo era económico, y le hacen preguntas, según además la información ya judicial que tiene la Fiscalía General de la Nación, en donde el contenido de ese polígrafo era un interrogatorio que no tenía nada que ver incluso con la práctica de ese tipo o la utilización de esos polígrafos, y repito, no tenían preguntas que tenían nada que ver con seguridad nacional, sino con la pérdida de unos recursos. En ese sentido, esa es la trazabilidad, y por supuesto hemos venido haciendo la investigación, sobre todo porque a partir de los últimos hechos de la última semana, en donde se presentó la evidencia de la práctica de ese polígrafo, el país
se enfocó totalmente en ese asunto y procedimos a hacer una mesa técnica para evaluar todas las circunstancias del caso, advirtiendo, como lo estoy diciendo el día de hoy, con todos los elementos materiales probatorios de que existieron, como se dice vulgarmente, chuzadas, es decir, interceptaciones ilegales con la utilización de un informe falso producido por la Policía Nacional, por la DIJÍN, en el marco de una investigación de carácter económico, repito, que no tiene nada que ver con seguridad nacional, en donde se activó un mecanismo por hurto de falsificación de un informe de policía judicial, de violación y vulneración de derechos fundamentales de 2 personas en el territorio nacional, e incluso de la construcción miserable, por decirlo menos, miserable, de una historia en un informe, vuelvo y repito, un informe que además vuelve a una de las personas como una de las encargadas de cocinarle a alias Sopas, cabecilla del bloque Jairo de Jesús Durango Restrepo, y vuelven a la señora que iba a atender la casa por días como la madrina, alias la madrina, encargada de realizarle los giros de plata, comprarle comidas y llevar memorias con información como órdenes impartidas por el comandante Omar Onilo, segundo cabecilla del bloque Jairo de Jesús Durango Restrepo, en los demás frentes. Es decir, volvieron miembros del Clan del Golfo a 2 personas para escucharlas ilegalmente en Colombia. Ustedes se pueden imaginar estas prácticas en Colombia con cualquier ciudadano en el territorio nacional. Para resolver un problema de la señora Laura Sarabia y de un hurto en su casa. Por supuesto, repito, todas las personas que están involucradas serán llamadas a interrogatorio con sus apoderados y por supuesto iremos hasta las últimas consecuencias en los próximos días. De hecho, rápidamente están todos los equipos articulados, porque no vamos a permitir que este asunto vaya a tomarse mucho tiempo, sino vamos rápidamente a tomar las decisiones judiciales e iremos ante los jueces de control de garantías. Esto es una burla también a nuestra judicatura, porque utilizan un informe de policía judicial falso para meterlo en Quibdó, en un despacho de crimen organizado, y posteriormente se tiene que llevar este informe ante un juez diciéndole: señor juez, ¿qué es lo que hace un fiscal? Hay un informe de policía judicial que dice que además se tiene certeza y seguridad de la información de la fuente humana, toda vez que es de confianza de los cabecillas e integrantes de la organización criminal. Hágame el favor, el mismo día que abre la investigación, y como la fiscal del caso, que lleva el caso de hurto en la Bogotá, está haciendo su plan metodológico, pero como necesitan rápido escucharlas, necesitan rápido saber dónde metieron la plata, entonces se inventan un informe de policía judicial con la policía de la DIJÍN, se van y engañan a otro en Quibdó, las convierten en miembros del Clan del Golfo, las escuchan y posteriormente en la tarde, como si estuviéramos con la Gestapo en Colombia, la trasladan en un carro, le hacen un polígrafo que no tiene nada que ver con seguridad nacional por las preguntas que hoy la Fiscalía tiene en trazabilidad judicial. Era importante decirlo y explicarles, porque no vamos a permitir ni que surjan narrativas y noticias y especulaciones. Esta es la realidad del asunto. En los próximos días se informará punto a punto, investigación por investigación, quiénes son las personas que van a ser llamadas a la Fiscalía General de la Nación, tanto de la Policía Nacional y servidores públicos que estuvieron detrás de estas conductas criminales. Continuamos. Florencio de Foco Noticia. Buenas tardes, señor fiscal y señora vicefiscal en cúpula de la Fiscalía. Doctor, ya hay está establecido plenamente de cuánto dinero, porque se habla de $7.000, se habla de 150 millones, y si ya también hay fecha para el interrogatorio con la doctora Laura Sarabia, y además si los mismos fiscales
que llevan esta investigación llevan en el caso de el embajador Armando Benedetti, teniendo en cuenta que tiene un fuero por ser diplomático o por ser embajador? Empecemos por indicar, señores periodistas, que cuando se trata de delitos contra el patrimonio económico, quien fija la cuantía es la víctima. Inicialmente dijeron que eran $4.000, posterior y en ampliación $7.000, y hoy algunos medios de comunicación hablan de 150 millones. Por lo pronto, lo único que sabemos es que se perdió una suma de dinero en el apartamento de la señora Laura, y en eso nosotros estamos estableciendo, y muy seguramente se le preguntará a quien por última vez vio el dinero, que fue la señora Laura, que nos especifique qué cantidad de dinero fue lo que realmente se perdió, para poder marcar los perjuicios del hurto, que es lo primero que tenemos que hacer. 2. Esta investigación, que ya hay 3 líneas de acción, está conformado por un equipo que va a permitir que cada una de las áreas especializadas realice el impulso de la investigación. Y 3. El embajador no tiene fuero para declarar. Por lo tanto, será llamado a declaración para que pueda entregar la información que en el día de ayer empezamos a ver en cada uno de los medios de comunicación. Solo será medio probatorio en la medida que declare en la Fiscalía General de la Nación. Continuamos, César Melo de CMI. Buenas tardes para todos. Señor fiscal, se tiene contemplado, usted mencionaba pues, que obviamente la policía está adscrita al Ministerio de Defensa y al Ejecutivo, se tiene contemplado declaraciones de pronto al Ministro de Defensa, directores de la policía o incluso hasta el propio presidente para saber si conocía de esta denuncia tan grave que hace usted. Mire, yo no quiero dar nombres en este momento, estamos en este momento en una primera fase. Yo creo que lo responsable es rápidamente, ya tenemos unos nombres quienes firman estos informes, y obviamente ustedes saben que aquí opera el principio también de delación. Entonces seguramente las personas llegarán y al ver la eficacia de la Fiscalía General de la Nación empezarán a ayudarle a la Fiscalía para determinar para arriba qué fue lo que pasó. Y eso me parece trascendental también en este caso. Porque esto, más allá de los detalles, más allá del caso, esto es una aberración que no se puede presentar en un territorio como el colombiano. Esto le puede pasar a cualquier colombiano hoy. Vuelvo y repito. Volvieron a 2 personas, una niñera de la jefe de gabinete del Palacio de Nariño y otra, la persona por días, las volvieron alias la cocinera y alias la madrina, miembros del Clan del Golfo y cocinera de Siopas, para escucharlas a través de un informe de policía judicial, práctica que por supuesto ustedes entenderán que ya hay condenados en Colombia por estas prácticas. Ya hay condenas en Colombia por estas prácticas. Recuerden ustedes las chuzadas. Recuerden ustedes los diferentes casos que se han venido presentando. Se utilizan abonados telefónicos, se falsea la información, se mete en otra investigación, se escucha. Ya teníamos nosotros una directiva del año 2021 donde incluso fuimos tremendamente claros, tremendamente precisos en esa directiva, donde señalábamos que era absolutamente necesario en estos informes y que los fiscales supieran que debían existir motivos fundados y debían ser documentados con elementos probatorios. Y ustedes vieron acá que hasta firmaron y pusieron la confiabilidad de la fuente esa misma mañana para escuchar a estas 2 personas, y posteriormente en la tarde, repito, fueron trasladadas, o fue trasladada mejor, una de esas personas para practicarle un polígrafo en un tema de patrimonio económico y no seguridad nacional,
y donde las preguntas que se le hicieron en el polígrafo, por trazabilidad judicial y por la investigación que tenemos, no tienen nada que ver con seguridad nacional. Tiene que ver con la pérdida o con la desaparición de ese dinero. Es decir, ya esa persona cuando estuvo en el polígrafo tenía interceptado su abonado telefónico como cocinera de Siopas en una investigación que está en Chocó y que fue además incluido esos números rápidamente, porque además increíblemente ese mismo momento ya tenían sala, ya tenían todo. Ni siquiera hubo un procedimiento, nada, rápidamente, porque era necesario saber dónde estaba la plata que se le había perdido a Laura Sarabia. Por lo pronto, sobre el hurto, todos son responsables, o todos mejor son sospechosos de esta conducta, todos, porque estamos investigando y se está investigando claramente todas las hipótesis frente al hurto, no solamente estas personas que fueron indebidamente interceptadas, sino al mismo tiempo todos los elementos que le permitan a la Fiscalía determinar qué fue lo que ocurrió alrededor de este caso. Pero vuelvo y repito, porque es completamente, son hechos concretos, aquí no hay ninguna cosa diferente a mostrar el trabajo de la Fiscalía General de la Nación. Encontramos un informe, falsearon la información, se saltaron a la fiscal del caso que tenía el caso de hurto porque probablemente no le sirvió, rápidamente se inventan un informe, lo firman, convierten a la niñera de Laura Sarabia y a la persona que los apoya por días en la casa en la cocinera y en la madrina de alias Siopas, las escuchan, trasladan a una de esas personas al Palacio de Nariño o al edificio Galán del Palacio de Nariño, la interrogan sin abogado y la pregunta es: ¿dónde está la seguridad nacional en el robo de un maletín en una casa de una persona? ¿Y cómo se generó esta actividad criminal? Porque recuerden ustedes, esto que estoy diciendo, lo digo con toda claridad, es una actividad, es un ítem criminal, es un camino criminal, que me parece que es tremendamente complicado, porque nos pone en las épocas más negras, más oscuras de la historia judicial colombiana. Hemos trabajado arduamente en Colombia en el Estado de Derecho, construyendo las instituciones. Esto ya lo vivió Colombia. Aquí hubo chuzadas, aquí hubo espionaje a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia en su momento. Aquí hubo interceptaciones ilegales. Aquí hubo en la historia de este país prácticas de este nivel. Pero yo hoy, y este equipo, por primera vez con tanta claridad al país, le está diciendo lo que pasó. Convirtieron a la niñera de Laura Sarabia y a una empleada que les ayudaba por días en miembros del Clan del Golfo a través de un informe de policía judicial para escucharlas ilegalmente. Continuamos, Víctor Ballestas de Noticias 1. ¿Qué tal, fiscal? Buenas tardes a todos. Muy buenas tardes. Fiscal, normalmente con los antecedentes que tenemos, cuando se habla de interceptaciones o chuzadas, no solo se sabe a quién chuzaron, sino de dónde lo hicieron. ¿Ya tienen alguna línea de qué sitio se utilizó para chuzar a algún sitio del Estado? Y dos, le quiero preguntar también, fiscal, si tienen ustedes información de algo igualmente grave. Se ha hablado de unos allanamientos ilegales que se hicieron al tiempo mientras estaba ocurriendo todo esto de las pruebas de polígrafo y la posible chuzada. Muchas gracias. Bueno, con relación a lo primero, aquí no estamos hablando de dispositivos que hubieran colocado alrededor de donde se encontraba la señora Mariel. Aquí se usó una de las salas de escucha de la Policía Nacional. Recuerden que para poder interceptar los abonados celulares se debe hacer todo un trámite. Y ese trámite se hace para que la central de comunicaciones lleve la voz de esa interceptación a una
sala de comunicaciones. Sala de comunicaciones de las que efectivamente es para perseguir a las estructuras criminales a través de la escucha de sus comunicaciones. Por eso lo que podemos decir es que en este caso es una comunicación ilegal, dándole apariencia de haberla ordenado un fiscal, pero con un soporte totalmente falso. Lo que quiere decir es que no son dispositivos, es usar los mismos medios disponibles que tiene la Policía Nacional para escuchar a cada una de las personas que infringen la ley, y en este caso como el clan. Listo, lo de los allanamientos, por lo menos ordenados por la Fiscalía, ¿no? No, cualquier tipo de allanamiento, pero sí se está investigando. La señora dice que algunas... Vuelvo y le repito, dentro de la investigación, dentro de la investigación y el programa metodológico, que es el único instrumento para iniciar y lograr esclarecer un hecho, no se ordenó por parte de la Fiscalía General de la Nación ninguna actividad de registro y allanamiento a ninguno de los lugares. Si se hizo, muy seguramente lo detectaremos al momento que vayamos nosotros avanzando en la línea de tiempo de los 3 momentos en los que tenemos evidencia hubo participación de personas de la Policía Nacional y de la inteligencia de la Policía Nacional. Jason de Cable Noticias, vamos terminando ya con las 2 últimas preguntas. Buenas tardes, señor fiscal. Jason de Cable Noticias. Una pregunta muy puntual relacionada con la inspección que se hizo a la Casa Presidencial ahorita hace unos días. Se filtró una información de que ya el ente conocía una información previa frente a esa inspección que se iba a desarrollar, y también relacionado con qué tipo de información ya se conocía para hacer esta inspección. Y respecto a los que van a ser citados en interrogatorios, tenemos un listado ya puntual, aparte de Sarabia y aparte de Roberto. Bueno, con relación a la inspección, yo creo que es importante aclarar a los colombianos, a quienes nos están escuchando. Nosotros, en las horas de la mañana, el fiscal a cargo del caso que se inició por la situación de él haber usado el polígrafo para obtener información de un delito contra el patrimonio económico, se informó que se iba a hacer una inspección al día siguiente, y por supuesto dijimos cuáles eran los documentos de los cuales la Fiscalía iba a hacer inspección directamente en el edificio, tanto del Palacio de Nariño como de donde se realizaron precisamente la actividad del polígrafo. Dentro de eso, se solicitó al juez de control de garantías levantar la reserva de la información contenida en las respuestas en el polígrafo, por ser una actividad que tiene reserva por lo que significa el preguntarle a las personas a través de esa herramienta. Por supuesto que esto se hizo en el marco de una actividad ordenada por un fiscal de derechos humanos, en el que le informamos previamente al jefe de seguridad qué información íbamos a recolectar, y exhibimos la orden del juez, quien nos permitió levantar la reserva sumaria, la reserva de la información que se tenía dentro de las respuestas del polígrafo. Catalina Vargas de Caracol Televisión. A todos muy buenas tardes. Quiero ahondar en el tema de la plata. Se dice, o hay versiones de que al parecer esta plata que se robaron es de origen ilegal. ¿Ustedes, la Fiscalía, qué información tiene acerca de esa plata, o qué información habría aportado no solo la niñera, sino Laura Sarabia también? Tengo entendido, como lo decían ahorita, que en una primera versión se dijo que eran $4.000, después se dijo que eran $7.000. ¿Esa información fue la que dijo Laura Sarabia? O sea, en una primera oportunidad dijo que eran $4.000 y después dijo que eran $7.000. ¿Ella no ha establecido la cifra exacta? Mire, sobre eso nosotros estamos ahondando en la investigación. Eso es todo. Nosotros tenemos que, ustedes entenderán que tenemos parte de los interrogatorios
y los procedimientos que se vendrán los próximos días irán a simple y llanamente confirmar la hipótesis del caso que ya tenemos con trazabilidad judicial muy clara. Vuelvo y repito, tenemos trazabilidad técnica e información precisa que nos permite poder avanzar sobre esto. Por lo pronto, sobre el hurto, todos son sospechosos. Una última cosita. ¿Es posible que la Fiscalía indague acerca de los estados financieros de Laura Sarabia o de los movimientos bancarios en medio de toda esta investigación que van a adelantar? Mire, vuelvo y repito, por lo pronto nosotros llamamos a esos y haremos el llamamiento a esos interrogatorios, en donde ustedes entenderán que todos los elementos de investigación disponibles por la Fiscalía General de la Nación en el marco de la ley, de la Constitución, de las normas, se utilizarán. Pero lo que yo quiero sobre esto hoy, y el objetivo además también de esta rueda de prensa de interés general para el país, es la de llamar la atención sobre un hecho lamentable para el Estado de Derecho, para las libertades públicas, para los derechos fundamentales, para el ataque contra la autonomía y la independencia de la Fiscalía General de la Nación, y es la utilización de salas de la policía para poder interceptar ilegalmente y dar apariencia de legalidad a través de la interceptación y de la entrega, interceptación ilegal a dos personas, una niñera de la hija de la jefe de gabinete del presidente de la República, y la otra la persona que la atendía por días en la casa, que le ayudaba, convirtiéndolas en el informe en alias la cocinera, de alias Siopas, cabecilla del bloque Jairo de Jesús Durango, y a la otra persona la convirtieron en alias la madrina. Es decir, rápidamente como busco resquicios, cómo rompo la legalidad del país, cómo me burlo del Estado de Derecho en Colombia, cómo utilizo los medios más sucios para poder investigar de forma para... Esta es la parajusticia. Esta es la parajusticia. En Colombia se ha hablado mucho de paramilitarismo. Bueno, bienvenidos a la parajusticia en Colombia. La parajusticia en Colombia es esto, es abrirle un boquete a la justicia, saltarse los mecanismos legales, utilizar un informe de policía judicial falso, decir que además hay verificación de la fuente, convertir a dos ciudadanas que tienen derecho a la presunción de inocencia en alias la cocinera y alias la madrina para interceptarlas ilegalmente y posteriormente llevarlas al Palacio de Nariño o al edificio galán del Palacio de Nariño, escuchándolas ya en una sala de la Policía Nacional para interrogarlas sin apoderado judicial. Este es el asunto más grave que se ha producido en los últimos años en Colombia. Este es el asunto más grave que se ha producido contra los derechos humanos, contra la justicia en Colombia, y todos los responsables tienen que responder por este hecho tan grave. Una Muchas última gracias. pregunta, Lisa Díaz de RTBC, y terminamos. Buenas tardes para todos. Ya la vicefiscal hablaba del procedimiento, cómo fue el procedimiento para hacer la inspección en Palacio Nariño, pero ¿qué encontraron ayer en esa diligencia? Bueno, entenderán que los elementos se recogieron, son evidencias que inician el recorrido del análisis. Lo que sí podemos decir es que hoy, frente al juez de control de garantías, legalizamos todo el procedimiento autorizado por un juez de control de garantías, y entraremos a analizar, por supuesto, la información de cada una de las piezas que retiramos de las distintas dependencias. Cuando estamos hablando de lo del polígrafo, nos estamos refiriendo a la información que ya Marely había entregado a distintos medios de comunicación en cuáles fueron los interrogatorios a los que fue sometido.